También queremos agradecerles la invitación que hace Juan Uvieres y su Partido Rebelde cuando invita a la presentación de las firmas recolectadas para el reconocimiento del partido político Movimiento Rebelde, iniciativa que responde al compromiso que tienen en el proceso de cambio que demanda la sociedad según el Movimiento Rebelde. Es bueno señalar que cuando la Junta Central Electoral exige una cantidad de firmas para poder reconocer un movimiento político, sea nacional o municipal, no necesariamente los firmantes son miembros de ese partido. Son personas que están de acuerdo con el reconocimiento de una organización. Es decir, que una persona que firme para el reconocimiento de un partido cualquiera puede haberlo hecho con otros partidos. Es un derecho que tienen los ciudadanos de expresar su deseo de que determinada institución sea reconocida por la Junta Central Electoral. En el caso del Movimiento Rebelde, será pasado mañana domingo en el Palacio de los Deportes a las 10 de la mañana. En el día de hoy se publica la posibilidad de que la firma Orange pase a otras manos. Actualmente Orange es de una firma francesa, la firma más importante de telefonía celular en Francia, y parece que la están negociando con otra empresa. No porque Orange está mal económicamente, sino porque a veces, como pasó con Verizon, que siendo una empresa líder en Estados Unidos, pues vendió a una empresa mexicana. Y nosotros queremos advertirle a los que van a comprar Orange que tienen que tener cuidado con lo que le están entregando. Y los abogados que son personas que posiblemente lo que les interesa es hacer la operación, porque ellos ganan cuando hacen una operación, que les adviertan que la Sociedad San Cristóbal de Televisión y Radio le informó a la opinión pública nacional que desde 1994 es la concesionaria de las frecuencias 1830 y 1860, conforme a oficios de asignación o concesión de frecuencia del espectro radioeléctrico, concesión ratificada y ampliada por la Ley General de Telecomunicaciones 153, en cuya virtud, en ejercicio de los derechos constitucionales y legales que le corresponden, se encuentran en proceso de conversión en compañía prestadora de servicios de telefonía celular, en ocasión del cambio de atribución de las bandas contemplando el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Fuentes fidedignas han informado a San Cristóbal de Televisión y Radio de ciertos aprestos y acciones de personas empecinadas en desconocer los derechos constitucionales y legales que la amparan. Actuaciones que se derivarían esencialmente del alto valor tecnológico y social que posee el espectro radioeléctrico para la prestación de servicios. Resaltamos sendos eventos importantes. El primero, la resolución 074 del 15 de junio,
emitida sobre la base de un informe complaciente, parcializado y apócrifo, posteriormente revocada mediante la resolución 3711. El segundo, recientemente la resolución del Instituto de Telecomunicaciones Indotel 11312 del 15 de agosto del 2012, 15 de agosto del 2012, lo estábamos oyendo el día siguiente, hecha pública en fecha 4 de septiembre del 2012, contenida de medidas cautelares contra Orange por el uso irregular del espectro radioeléctrico, eventos que constituyen una clara muestra del grado de crudeza y nivel competitividad que actualmente impera, a la vez que refleja la necesidad de que los derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la confianza legítima y a la protección de los derechos adquiridos imperen por encima de cualquier interés. En ese sentido, San Cristóbal de Televisión y Radio se opone enérgicamente a que se pretenda la migración, licitación o cualquier otro acto de disposición de las frecuencias que operamos y que se encuentran amparadas bajo la cobertura de la ley y la Constitución. Asimismo, San Cristóbal de Televisión y Radio advierte y notifica a todas y cada una de las prestadoras de servicio de telefonía móvil a fin de que no aleguen su desconocimiento, que deben abstenerse de utilizar el rango de frecuencias asignadas a San Cristóbal de Televisión y Radio, o a realizar algún tipo de negociación oficial o extraoficial, o desembolsar valores a cualquier persona, sociedad, institución o profesional del derecho que inescrupulosamente se las ofrezca en venta, usufructo o prestada. Al mismo tiempo, San Cristóbal advierte que quienes vulneren sus derechos constitucionales y legales deberán asumir las consecuencias jurídicas del tipo que corresponde, muy en particular la responsabilidad penal para aquellos que fueren o resultaren responsables por prevaricación o de acciones antijurídicas ilegales en perjuicio de los detentores de los derechos. San Cristóbal de Televisión y Radio, amparada en la Constitución de la República y las leyes, llegará hasta las últimas consecuencias en la preservación de sus derechos, no importa contra quién deba arguirlo en su defensa. Ese comunicado lo firma San Cristóbal de Televisión y Radio y sus abogados, el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, Fidel Ernesto Pichardo, Jorge Eduardo Prat y el doctor Jorge Lora Castillo. Queremos advertir que el Consejo de Indotel puede hacer lo que le venga en gana, pero que recuerde que aquí hay una Suprema Corte y un Tribunal Constitucional, que por cierto la Suprema está presidida por alguien que conoce no solamente la ley de telecomunicaciones, igual que el resto de los jueces, sino que ha sido presidente de Indotel y conoce las interioridades de cómo un grupo de abogados defiende los intereses de un grupo de telefónicas al margen de los intereses de los detentadores de frecuencia. De modo que están advertidos los que están comprando Orange, para que luego no se sorprendan con un juicio o con una demanda, que averigüen bien y que no les pregunten a esos miembros de Indotel, que solamente le pregunten a 2 miembros del Consejo, pero que son minoría, los que no firmaron las resoluciones. Por otra parte, queremos advertir que hay una serie de ingenieros que recibieron contratos de Hipólito Mejía y de Leonel Fernández
de Víctor Díaz Rúas y que esos contratos de obras públicas hoy están siendo ejecutados por administración por el gobierno de Danilo Medina. Hay algunas empresas que están advirtiendo al gobierno que esos contratos le pertenecen y están pidiendo que les paguen lo que hicieron. Están diciendo que si la van a continuar se la tienen que dar a ellos. Y tercero, que se abstengan de continuar la obra porque de otra forma ellos van a ir a los tribunales. En ese caso, nosotros creemos que el Ministerio de Obras Públicas y la Presidencia de la República, antes de ejecutar la continuación de esas obras, se enteró muy bien de las condiciones en que les fueron otorgadas esas obras a esos contratistas. Y ellos deben de cuidarse de estar advirtiendo, porque cuando el Ministerio de Obras Públicas diga y explique las interioridades de muchos contratos, van a tener dificultades. Van a tener dificultades porque si es cierto que el gobierno en algunos casos le ha otorgado obras a ingenieros del pasado por razones políticas o por razones de que dejaron de pagarle o son ganadores de concurso, también hay personas que no pueden defender esa tendencia porque si la defienden posiblemente no puedan justificar el por qué no están continuando en la construcción de esas obras. Nosotros tenemos que aclarar algunas situaciones que está atravesando el país y una de ellas es los marcos legales con tiempo. Me estoy refiriendo a que en la República Dominicana hemos vivido recientemente experiencias muy duras, como es el caso del Tribunal Constitucional que falló diciendo que todo nacido aquí, si es hijo de ilegales, debe de legalizarse y no necesariamente es dominicano. Nosotros le queremos decir que ese es un fallo histórico. Aquí en República Dominicana se han ejecutado algunas obras, algunas acciones de gobierno que siempre quedarán marcadas en la memoria de nosotros. Por ejemplo, aquí en el 66, Balaguer, el día que llegó, cerró todos los aserraderos de República Dominicana. Todos los cerró. Confiscó todos los infines y sierras que cortaban y procesaban la madera. Y prohibió el corte de maderas en la isla, en la media isla. Eso produjo que hoy el país no esté completamente deforestado. Se recuperó en un 35%. La forestación del país. Eso fue una medida extremadamente, porque inclusive lesionó intereses de su propio vicepresidente, que era un procesador de madera. Por otra parte, la ley de la reforma agraria con la cuota aparte. No fue la reforma de Bosch. Bosch hizo una reforma en que le pidió a los terratenientes que tenían exceso de tierras que aportaran las tierras para la reforma agraria. Sin embargo, los terratenientes lo que hicieron fue entregarles tierras que no servían para nada por razones de tipo político. Tan pronto tumbaron a Bosch, ellos recuperaron su tierra.
Sin embargo, Joaquín Balaguer, que se supone era más conservador que Bosch, emitió una ley de reforma agraria donde inclusive exigía que aquellos lugares que eran beneficiados con canales de riego construidos por el Estado tenían que pagar una cuota aparte de esas tierras. Esa fue otra medida con mucho valor que se hizo. La otra medida fue el inicio de la construcción de grandes presas que hasta el 66 no existían. En verdad fue Bosch el que tomó la medida con la Oversea y la presa de Taveras, pero se frustró con el golpe de Estado. Bosch no pudo realizar la obra porque fue derrocado. Pero cuando vino Balaguer en el 66, inició la construcción de esa obra que Bosch había anunciado. Y en el 66 se inauguró la primera gran presa que se inauguró en República Dominicana. El otro gran evento fue la construcción del metro de Santo Domingo. Usted puede estar totalmente de acuerdo o no con Leonel Fernández y algunas áreas en que se manejó un tanto extraño, pero con respecto al metro de Santo Domingo, un país que estaba lleno de vías férreas, se desmanteló y Leonel Fernández con de Andino Peña decidió construir el metro de la capital. Costoso, costosísimo, pero el tiempo dirá el valor de esa obra, lo que va a significar para el transporte colectivo en la capital dominicana, el metro de Santo Domingo. Esa es una obra que quedó históricamente, con toda la oposición que tenía, queda ahí marcada como una de las obras que caracterizó, creo que vamos a recordar siempre la era de Leonel Fernández por su metro. El otro tema es el fallo del Tribunal Constitucional con respecto a los nacidos aquí en República Dominicana de origen haitiano. Ese es un fallo histórico del que se va a seguir hablando mucho y que se sigue diciendo a nivel internacional. Se le está pidiendo a todos que leamos la sentencia. Y finalmente, en el día de ayer, el propio presidente Medina pone de manifiesto su principal obra apenas a un año de haber inaugurado su gobierno. Estamos en el día 439, en el día de ayer él resaltó el Plan Nacional de Alfabetización. No es justo y no era justo que después de casi 200 años de independencia, todavía en República Dominicana quedaban tantos dominicanos que no saben leer ni escribir. Eso quedará siempre en beneficio del gobierno de Danilo Medina como la principal obra que su gobierno ha hecho. Todavía falta. Yo creo que los que se beneficiaron del programa de alfabetización deben de completar algún tipo de estudio adicional, no conformarse con el famoso yo sé leer, sino también que sigan estudiando un poco más. No es suficiente saber leer, hay que conocer otras cosas. De modo que en el caso de migración debemos de estar claros, como se estuvo claro en los temas que hemos tratado. Hay otra cosa que se deben de aclarar. Miren, cuando se va a otorgar un contrato de concesión minera, nosotros entendemos que antes de otorgarlo debe de discutirse, antes de entrar en detalles sobre a quién dárselo,
en qué condiciones, si es exploración, si es explotación. Lo primero que debe decidirse es si República Dominicana va a explotar recursos naturales o no. Es la primera decisión. Es como hacer un negocio. ¿Te interesa? Es la primera pregunta. ¿Te vendo algo? Sí. ¿Te interesa? Es lo primero. Tú no puedes venderle a una gente algo que a esa persona no le interesa. Vamos a explotar nuestros recursos naturales. No es que el oro, que el ferrocarril, no. Primero vamos a explotar. Segundo, se conoce exactamente que no hay forma de explotar ningún recurso natural si no se hiere el medio ambiente. No es posible. Usted no puede hacer un hoyo en la tierra de 300 metros, no puede tomar minerales de la capa vegetal, debajo de la capa vegetal, si no levanta esa capa vegetal y corta los árboles que están arriba. Entonces, después que se decida, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una isla de casi 50.000 kilómetros cuadrados y vamos a tomar el 5% de eso para explotaciones mineras, porque esos son ingresos que necesitamos. Lo segundo que hay que determinar es si los ingresos que le va a producir eso, vale la pena incursionar en minería, porque puede ser que las 3.000 onzas, los 3 millones de onzas que hay en San Juan de la Maguana no va a producir el suficiente oro o dinero para resolver nada. Entonces, ¿vamos a explotar minas? Sí. ¿Es suficiente el oro que vamos a sacar para resolver algún problema de ahora? Porque ese oro no va a nacer de nuevo. Los minerales no nacen como cuando usted corta un árbol, que sale una cepa de nuevo. Tiene que esperarse miles de años en que vuelva a formarse ese mineral. Entonces, ese es el segundo. El tercero es discutir lo que le conviene. Una vez dice, vamos a explotar minería. Nos conviene porque económicamente es válido. Entonces viene, ¿a quién se la vamos a dar? Cuando se le da a una empresa, que se va a un concurso, que se vea cuál es la mejor condición, entonces hay que leer los contratos. Algunos lo aprobaron porque le dieron un dinero. Entonces el Congreso debe leer los contratos, aprobar la mejor propuesta, ya aprobado si nos interesa, y no venir después que se le dan 4 lomas a Falcon Bridge en el 69. Ustedes pueden venir y explotar 4 lomas. Entonces ahora le dice, esa loma no. Esa loma no. Habían argumentos que no estaban en vigencia en ese momento. Y los contratos se pueden revisar. Muy bien, se pueden revisar, pero lo que estamos hablando es que hay que tener cuidado. Por eso hay que tener legisladores que tengan visión de futuro. Usted no puede decir, porque ese fue el que tuvo más votos y levanta la mano. No, usted tiene que tener conciencia. Por ejemplo, hay otro caso que no es minería. Hay una ley que dice, señores, una de las formas de impedir una inmigración masiva de haitianos hacia la República Dominicana son 2 medidas. Primero, hacer hospitales en la frontera. Y segundo, hacer industrias en la frontera, que los dominicanos y los haitianos trabajen ahí sin tener que moverse a República Dominicana. Ese es un deseo, pero cuando tú vas y ves los detalles, dices, caramba, pero mira, los problemas que estamos hoy viviendo se debe a que te dicen, permítele a esa pobre haitiana que para ahí en Dajabón o en Montecristi, porque ella no tiene los hospitales en Haití donde parir.
tan pronto pare en Dajabón o en Montecristi, inmediatamente el hospital les pide un papelito que diga que aquí nació el niño fulano, pero nació aquí. Y entonces, al cabo de 18 años, aparece una organización internacional que somete al país por haber ayudado a una persona a dar a luz aquí. Dice, no, ese niño es dominicano y tiene todos los derechos. Ese fue el origen del problema. Nosotros tenemos que gobernar con visión de futuro. Se crean las zonas industriales. El que haga una industria en la frontera puede dar empleo a personas que no se van a movilizar para acá. Y además de dar empleo, se le da como incentivo que no paguen impuestos. Se crean se aprueban alrededor de 100 o 200 industrias en la frontera. De esas, quedan solamente 20 que se instalaron. No llegan a 20 las que se instalaron. Nosotros conocemos un caso de una persona que estaba en Nueva York, vendió su negocio en Nueva York y vino y instaló en Montecristi la única empresa que tiene importante, que tiene 200 personas trabajando en Montecristi. 200 personas en Montecristi es mucho, ¿eh? La ponen a trabajar 200 personas. Perfectamente, le ha ido bien, no paga impuestos, no paga ITEVI y no paga los derechos aduanales porque tiene 200 personas ahí trabajando. Ahora resulta que él tiene que irse. Muy bien, hay elementos que son que el gobierno quiere recaudar y que los que fabrican ese artículo aquí en la capital dicen que es competencia desleal. Pero mire, señores, traer la materia prima de China o de Estados Unidos y arrancar con un furgón para la frontera para fabricar allá un producto. Cuando se llega allá, entonces tiene el problema de que ahí mismo está Haití y viven con todos los problemas que tienen las zonas fronterizas. Peligros, porque todo el mundo sabe que el haitiano no es fácil, entonces tiene que bregar con eso. Y ahora resulta que le dicen que tiene que pagar impuestos, porque tiene una empresa que hace competencia desleal. Pero se sabía cuando se creó esa ley que esa empresa iba a tener concesiones. Hay otro problema, doctor. Hay empresas que tienen la concesión impositiva, pero no están en la frontera. Que disfrutan de la concesión, pero no están en la frontera. Y necesariamente esas sí hacen competencia desleal. Lo que pasa es que cuando se aprobó la ley, no necesariamente tiene que estar en territorio haitiano, ni en la misma línea fronteriza. Es en las 5 provincias del sur, de la frontera: Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi. Son las 5 empresas, las 5 provincias donde las empresas que se ponen ahí tienen esa concesión. De manera que esa situación que están atravesando esas empresas, puede que no tengan razón, pero le dieron una ley. Esa gente vinieron aquí y ahora le están diciendo o paga impuestos o desmantela y vete. No, ellos... Así no. Pero el problema es que así como tú no puedes decir que Lorma Miranda ahora no puede ir, porque cuando ellos hicieron sus planes para explotar 5 montañas, pero que ahora yo creo que voy a batear y me conviene que me cambie. Yo creo como que deben de cambiar el pitcher por uno que piche más blandito. Yo creo que deben... Para entonces no había esos conceptos sobre conservacionismo. El problema es que los contratos hay que cumplirlos.
Y yo estoy diciendo, por eso es que hay que hacer la cosa con visión de futuro. Ese fue el principio del comentario. Cuando se va a hacer algo, usted tiene que ver qué va a pasar después. Porque es que todo en la vida es así, señores. Todo en la vida es así. Hasta para asuntos familiares. Si usted decidió tener familia, voy a tener familia o no voy a tener familia. Entonces, no se queje si usted decide tener familia. No, yo voy a tener familia, pero yo voy a tener familia con un joven que guarda prisión 30 años en La Victoria. Entonces yo voy a pedirle que se case conmigo. Señora, pero hay mucha gente que no están presos. ¿Por qué se va a hacer familia con alguien que está preso? Yo quiero tener hijos chinos, que tengan los ojos como los chinos. Bueno, si usted quiere tener hijos como los chinos, cásese con un chino, pero no se case con un inglés, porque no le van a salir chinos. Lo mismo pasa con los contratos. Si tú vas a explotar oro, tú tienes que saber dónde está el oro y cuáles son los sacrificios que hace el país con el oro. Si tú le tienes miedo a las alturas, no te metas a pintar rascacielos, porque te va a dar el mal de altura. Uno lo que tiene que gobernar con visión del futuro. No se puede estar improvisando. Que nosotros no leímos eso. No te apures y dale para adelante. El darle para adelante nos ha costado muchísimo. Ese tema de la zona franca, posiblemente hay competencia desleal, pero hay una ley. Hay una ley. Entonces, usted quiere cerrarla, compénsela. Porque la inversión, ¿cómo se va a hacer? Yo personalmente conozco una persona que en Nueva York tenía una empresa, la vendió y va y se instaló en Montecristi. Tiene 290 empleados. Como se hicieron en Puerto Rico por mucho tiempo. Pero, hay un pero, siempre. Hay empresas que son mellizas. Gemela. La misma empresa que está allá en la frontera tiene otra parte fuera de la frontera, pero come de la misma SAES. Del mismo mercado. No, bueno. Del mismo mercado. Pero, porque esa no es la zona franca. No estoy hablando de zona franca, estoy hablando de una empresa que si viene hace una puerta allá en la frontera, la puede vender aquí en la capital. La ley le permite eso, venderla. Claro, porque el problema es ocupacional. Porque lo principal no es eso. Ahora, que la cierren y entonces que le busquen trabajo a los 200 y pico, porque es importante. Y además esa gente paga ITEVI. Pagan ITEVI, lo que no pagan es lo otro. De todas formas, el comentario viene a decirse porque uno tiene que pensar las cosas antes de. Nosotros tuvimos una discusión con la ley eléctrica y con la ley de salud, que tuvimos que irnos. ¿Tú recuerdas con la ley de capitalización? Que tuvimos que hacer una ley eléctrica y una capitalización y la ley de seguridad social. Lo grave es tener que aceptar que gente que produjo el holocausto del CEA, sí, con todos esos haitianos, sí, hoy son de que partidarios de los derechos de los haitianos. Era un holocausto. Sí, lo que sembraron en los batelles. Lo que sembraron en los batelles. Hoy hay que aceptarle a esa gente estar hablando de los derechos de los haitianos. Hay, por cierto, nosotros estábamos leyendo ayer una defensa de qué caso, que vimos a Francisco Álvarez, que es el abogado de quién. De Félix Bautista. Yo no sé si se trata del mismo Francisco Álvarez, pero vimos dentro del grupo de abogados de Félix Bautista, vimos un Francisco Álvarez. Creo que hay que aclarar el nombre, porque no puede ser que sea el Francisco Álvarez que todos conocemos. Eso hay que aclarar. Y no es verdad
que los abogados pueden ser, le dan licencia para matar. Los abogados tienen que tener ética. Eso no es verdad que hay abogados del crimen. No deben haber abogados del crimen. Hay personas que se le debe dificultar y el Estado es que tiene que ponerle un defensor público. Porque cuando se creó la figura del defensor público, no se hizo para los que no podían pagar, se hizo también para los que no tenían quien lo defienda. Entonces, nosotros no queremos pensar que ese es el Francisco Álvarez, amigo de nosotros, que decidió que él puede defender a quien le da la gana. Como dice el doctor, el abogado de todas las cosas de Figueroa Agosto, e islas adyacentes. Entonces, con respecto a los elementos importantes, las presas, ustedes verán, cuando las presas inciden en el medio ambiente, cambian el futuro de las aguas y del medio ambiente. Las migraciones, las leyes industriales, las concesiones, todo eso pueden ser bueno o malo, pero hay que aclararlo antes. Queremos pasar una nota luctuosa. Falleció un amigo querido que la enfermedad le dio tan duro porque fue muy agresiva. Falleció Jimmy Rafael Fernández Mirabal. Jimmy Fernández, todo el mundo lo conoce como el hijo de doña Dedé, hermano de el doctor Jaime David Fernández. Es el esposo de Mayra Corominas. Mayra es la directora del COPRA en el Banco Central. Falleció Jimmy Fernández. Él se dedicó siempre a actividades en la empresa privada. Una persona excepcional. Su esposa Mayra, sus hijos, sus hermanos y su mamá, doña Bélgica Adela Mirabal y Reyes, mejor conocida como doña Dedé, la única sobreviviente de las hermanas Mirabal. Eran 4, se quedó cuidando los muchachos y mataron a sus 3 hermanas en la cumbre de Puerto Plata. Sus restos están siendo velados en la funeraria Blandino de Abraham Lincoln a partir de mañana sábado, desde las 4 de la tarde. Se recibirán cristiana sepultura en el cementerio Puerta del Cielo. Falleció nuestro amigo Jaime Rafael Fernández Mirabal, Jimmy Fernández. A propósito de, déjame ver si aparece por ahí don Pedro con unas fotografías de algo que hemos descubierto, que el lugar donde vamos a reposar para siempre, es el único realidad que hay, es el cementerio. En el día de justamente mañana, día 2, a las 10 de la mañana, en el kilómetro 3 de la carretera de Guerra, eso es entre San Isidro y San Luis, nosotros vamos a invitar al acto de apertura de todos los servicios que puede ofrecer un cementerio. Señores, es el primer lugar donde se ofrecen todos los servicios a aquellos que van a una mejor vida. Funeraria, crematorios, fuera de cementerio, funeraria, crematorios, columbarios. Columbarios es el lugar donde se depositan las cenizas de las personas que son cremadas.
Columbarios quiere decir palomar. Son esas pequeñas urnas o nichos donde se depositan las cenizas de los que piden ser incinerados. Es un lugar que, independientemente de que hay muchas personas, parece un resort, el resort de toda la vida, el único real. Eso es mañana, 2 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el kilómetro 3 de la carretera de Guerra. El cementerio Parque del Prado, como se llama, con motivo de la inauguración de su segunda etapa, anunció una serie de nuevos servicios funerarios, que incluye un crematorio, cremación en el Campo Santo, acorde a los estándares internacionales de Estados Unidos y de Europa. Los ejecutivos de Parque del Prado informan que los nuevos servicios incluyen una moderna funeraria, con 5 capillas para velatorios equipados, una iglesia ecuménica, es una iglesia, una capilla para todas las religiones, área de exhibición de ataúdes, 1072 columbarios, floristería, equipos de cremación, servicio de cafeterías para los familiares y amplios parqueos. Ya se puede hacer algo que evita muchísimos problemas de tránsito. Cuando fallece una persona, se lleva a esa persona ahí y se le hace el velatorio y todo lo que hay que hacerle, y los amigos van al cementerio. Después de velarse, entonces se sepultan o se creman. Es el único cementerio que tiene todos los servicios a ofrecer. Está en el kilómetro 3 de la carretera de Guerra y expande su servicio con una inversión de 100% dominicana, incorporando la cremación en el mismo Camposanto. Es la primera empresa en el país que ofrece esa facilidad. Dentro de los servicios ofrece el cementerio Parque del Prado, el embalsamamiento, féretros de primera calidad, tramitación de documentos, gestión del certificado de defunción, todo lo relativo a el último viaje que hacemos, incluyendo publicación de esquelas en los medios de comunicación. De modo que cementerios Parques del Prado está en el kilómetro 10 y mañana van a inaugurar todos los servicios completos que pueda necesitar alguien cuando se va de este mundo. Quisiéramos también decirles que aquí está, míralo aquí, Cementos Panam, máxima resistencia. Señores, no solamente máxima resistencia, sino mayor rendimiento, mayor fraguado o el fraguado óptimo en las mejores condiciones. Es importante el fraguado en el cemento, es muy importante. Cementos Panam, el nombre del cemento en la República Dominicana. Quisiéramos invitar a las personas que están preocupadas por un estándar de vida mejor, que hay un producto que es un descubrimiento del siglo XXI, que se llama Steam Alive. Steam Alive es un producto, una fórmula de liberación y proliferación de células madre. Es un elemento alimenticio natural que apoya la multiplicación de las células madres. Las células madres para su servicio y beneficio con Steam Alive. ¿Dónde conseguirlo? En Unicentro Plaza, Lincoln con 27, segundo nivel, local 28. Frederick Dominicana, Betania Victoria, 562-2870.
Ahí está el pupitre más novedoso, más higiénico, menos peligroso y más duradero, con diseño y dimensiones ergonómicos. El pupitre Q-Desk, moderno pupitre que despierta la creatividad y el potencial del aprendizaje de los niños. Señores, el pupitre es parte de la educación. Es el único lugar donde el niño, el joven o el adulto universitario pasa todo el tiempo junto a su pupitre. De manera que Q-Desk es el lugar que convierte las aulas de clase en lugares divertidos, atractivos, motivantes y funcionales, elevando las capacidades de aprendizaje de los niños, además de ser un producto altamente atractivo. Es ergonómico, duradero, resistente y no requiere mantenimiento, en todos los colores y en 3 tamaños. Vamos a una pausa y regresamos.